¿Por qué no oras? No quiero. Lo maravilloso de hablar con Dios es que puedo hablar con Él sobre ti. Dios escucha y actúa. ¿Puedes sentir el amor de Dios? Ya va a llegar. ¿A dónde habrá ido tan temprano? Está abriendo la puerta. Mantendré el suspenso y no mostraré su rostro. Hola, Emily, no te preocupes, no estoy enseñando tu cara. ¿Emily? Emily, ¿qué sucedió? ¿Le contaste sobre su madre? Sí, así es. Mañana le dan el alta. Vamos, Eric. El sonido de su voz. Sé que muchos de los problemas de la vida te han llevado a situaciones deprimentes y a la tristeza, pero quería decirte que puedes cambiar tu actitud con relación a cómo te comportas de forma que Dios pueda ayudarte. Te aconsejo que te levantes, te hagas un buen desayuno y que de pronto tomes un baño, salgas un poco, contemples la naturaleza porque Dios quiere ayudarte. Y la Biblia tiene un texto que dice así: heme aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabían, estimados, que Dios podría llamar a su puerta en este momento? Confíe, crea, sepa que Dios quiere hacer algo. Hola, Eric. ¡Qué maravilla! Soy yo, amigo. Oye, no ha pasado tanto tiempo. Quizás unos 9 años. Mírame bien. ¿Flynn? Ajá. ¿Saliste de la iglesia? Claro que no. ¿Estás loco?
Por eso estoy aquí. Vine para invitarte a la fiesta de cumpleaños de una chica de la iglesia. Oye, ¿puedo pasar para contarte mejor? Amigo, pero qué olor hay aquí. ¡Ah! Este es nuevo, ¿no? ¡Pan! Pero oye, ¿qué me cuentas? Amigo, necesitas a alguien que te ayude un poco. ¿Dónde está tu mamá, la señora Sara? Doctora Sara. Ya sé, estás viviendo solo. No estoy de ánimo. Oye, debo salir, ¿ok? Entonces, adiós. Ok. Oye, vamos a la fiesta, ¿sí? Yo te ayudo a socializar porque necesitas nuevas amistades. Hay tantas cosas aquí que no sirven para nada. No repito. Está bien. Diré la verdad. Pero primero, quiero que me respondas una pregunta. ¿Qué opinas de mi look? Es ridículo. Está bien. Bueno, amigo, lo admito. Soy un interesado. No vine aquí porque seas genial o porque te extrañase. Pero soy un hombre enamorado. Solo que la mujer de mi vida me cambió por un sujeto como tú. Así, todo bien fuerte. Y necesito aprender a ser como tú. Mucho más fuerte. Ah, vaya. Y yo creyendo que la gente común quería parecerse a los cristianos. Pero en realidad, el cristiano quiere ser como el resto. ¿Qué? Mira, no es mucho. Y si es necesario, te pago. Por los viejos tiempos en la iglesia, vamos a la fiesta. Echas un buen vistazo y me dices cómo ser un buen... Yo necesito que salgas amigo, de mi casa. Amigo, no es mucho. Sé que es mucha información. Te dejaré mi número de contacto. Verás que cambias de idea. Está debajo de tu puerta. Eso es, me voy. Saludos a tu madre. Está muerta, Flynn. Lo siento mucho. Pero pudiste llamar, ¿no? Somos amigos, no debías guardarte eso. Fue hace 6 meses. ¡Hace 6 meses! ¿Puedes callarte ahora, por favor? Ok. Me voy. Hablamos, viejo. ¿Tu padrastro te contó sobre el recado de tu madre? ¿Por qué crees que te pidió vivir? ¿Te culpas por algo? Oye, estaba un poco indeciso de si venir, pero te traje estos documentos, pura burocracia, cosa que resolví estos últimos meses. Esta casa es tuya por derecho. Y también tienes una pensión. Ella te la dejó. Benicio. Gracias.
No lo hice por ti. Si pudiese escoger, sería Sara quien estuviese aquí ahora. ¿Cómo es que una persona como tú puede estar viva y alguien como Sara no? Es cierto, soy un cobarde, pero tú estás ahí todo fuerte, puedes cuidarte. ¿Por qué no la defendiste? ¿Por qué no la cuidaste? Si no te hubieses metido en problemas, ella no habría estado en esa calle. ¡En esa maldita calle! Tienes la culpa de todo lo que sucedió y no siento ninguna pena por ti. Eric, ¿me escuchas? Eric, fuiste tú quien me buscó. Había decidido no llamarte. Para que esto funcione, necesito que cooperes. ¿Puedes? Yo haré mi parte. Ok. Tú me la arrebataste. ¿Alguna vez, dime, alguna vez has amado a alguien? Demonios, yo quería envejecer con ella. ¿Ahora qué será de mí? No hay ninguna otra Sara, y tú lo sabías bien. Ya no sé qué hacer con mi vida. Creo que ni todo el perdón del mundo hará que olvide todo lo que sucedió. Antes de abrir la puerta, pensaba en lo que era importante para mí, pero la respuesta es que el amor que siento por ella es más grande que el odio que te tengo. Por eso cumpliré mi promesa. Antes de que muriese, ella me hizo prometerle que te daría un recado. Que por favor te mantengas vivo, que aproveches la vida. Que tú no te rindas. Porque si desistes, su muerte habría sido en vano. Pero si es por mí, haz lo que quieras hacer, Eric. Porque a mí no me importas. Vamos a comenzar. ¿Pensaste en el suicidio? Sí. ¿Lo intentaste? Sí. ¿Qué te detuvo, tu padrastro? No. Me pasó algo que no puedo explicar. Cuéntame, intentaremos entenderlo juntos. Yo pensé en dejar una carta. Pero ¿a quién iba a importarle? Fui hasta la cocina. ¿Y después? Ay, disculpe. Vuelvo a cerrar la puerta. Tenía miedo. Igual decidí continuar. Cerré los ojos para sacar valor. Y todo estaba tan silencioso.
Y de repente recordé algo del hospital. Era tan claro. Podía sentir el olor de los medicamentos. Oí los aparatos y escuché una voz. Una oración. Necesito que vuelvas de nuevo, ¿está bien? ¿Puedo agendar la próxima sesión? Claro. Y sobre mi madre. Quieres toda la información posible sobre ella, ¿verdad? El crimen, los paramédicos, todos los detalles. ¿Crees que la culpa es tuya? Mira, Eric, sé que nos conocemos hace poco, pero yo jamás te mentiría. De verdad, espero que confíes en mí. No vi nada que te responsabilizara. Fue un asalto. La policía habló de manera extraoficial y concluyeron que el joven que disparó era un inexperto. En su nerviosismo acabó hiriendo a tu madre. La respuesta definitiva que te doy es que no tienes la culpa de nada. Eric, ¿puedo hablar contigo un instante? Sí. Estaba en el piso donde te internaron. Fui yo quien te cuidó. Sí, me acuerdo de ti. De verdad, gracias por todo lo que hiciste. Parece que funcionó. Yo estoy aquí, vivo. Es mi deber. Y fuiste un verdadero testimonio en el hospital. Gracias. ¿Pero necesitas alguna cosa? ¿Ayuda? Necesito saber si puedo confiar en ti. Necesito contarte una cosa, pero el hospital prohibió hablar de ello. Claro, puedes decirme. Estaba en la sala y dijiste que escuchaste una oración cuando pensabas en suicidarte. Sí, eso dije. Estaba un poco impactado entonces y, ya sabes, a veces piensas en cosas del pasado. A mí me bautizaron, fui a la iglesia hasta los 9, 10 años. No, escucha lo que voy a decirte. Durante esos 6 meses que estuviste en coma, una joven vino a visitarte todos los días, a la misma hora. Después creo que terminó sus estudios, entonces no vino más. Espera. No entiendo. Eric, esa chica oró por ti junto a tu cama, sosteniéndote la mano todos los días durante 6 meses. ¿En serio? Oye, ¿no hay manera de saber si la oración que escuché era suya o si esa voz que tengo en la cabeza es un recuerdo suyo? Oye, no tengo cómo comprobarlo, pero tú sí. Recuperé este mensaje suyo. Escúchalo y dime si la voz se te hace familiar. Y que el Señor pueda ayudarte a encontrar la paz, pues sabemos que un día Él... ¿Y? ¿La recuerdas? Es ella. ¿Emily? ¿Emily, me estás escuchando? Hola. Te escucho, sí, calma. ¿Vas a la fiesta de Sabrina? ¿Al final vas? Por supuesto que voy.
quiere que haga una oración antes de cortar el pastel. ¡Ay, voy a morir! Ah. Ah. ¿Hola? Flynn, es Eric. Oye, te voy a ayudar, pero con una condición. No, estoy feliz con mi plan. Flynn, ¿Quién está hablando? soy yo, Eric. Voy a ayudarte. ¿Eric? Amigo, no juegues con mi corazón. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Está bien, sí. Perfecto. Entonces, ¿sigo entrenando o me vas a pasar un ejercicio nuevo? Hagamos algo. Ven para la casa y luego hablamos. ¿Está bien? Ok, yo llego en 5 minutos. 5 minutos. Amigo, tu baño es una tragedia. Necesitas arreglar tu casa urgentemente. Flynn, necesito tu ayuda. ¿Sí? Necesito que hables con el personal de tu iglesia e intenten descubrir a dónde frecuenta. Si haces eso, iré contigo a la fiesta de la chica que te gusta. Ok, está bien. Pensaba en lo que me contaste. Es un milagro, amigo. Es una cosa impresionante. Tienes que dar tu testimonio en la iglesia. No, ya no tengo nada que ver con la iglesia, ¿ok? Lo único que quiero es encontrarla. No puedo contárselo a nadie porque podría perjudicar a unas enfermeras. Es eso. ¿Solo quieres encontrarla? Sí. Perfecto, perfecto. Pero yo creo que una chica que oró por ti durante 6 meses sin conocerte debe ser muy religiosa. Entonces, sí tendrás que involucrarte con la iglesia o no tendrás oportunidad. No es lo que quiero con ella. Yo solo quiero agradecerle, es todo. Perfecto. Pero la señora del hospital dijo que intentaría conseguir su número. ¿Qué señora? La señora de allá, la enfermera, doña Selma. Pero no te dije su edad. ¿Por qué crees que es vieja? Amigo, es en serio. Ella se llama Selma y es enfermera. La enfermera Selma. Nació siendo vieja, imposible que sea joven. Ok, sí, Selma, la enfermera. Su teléfono tenía un virus y perdió todas las conversaciones, contactos, pero me dijo un nombre y la religión de la chica. ¿Y sabes qué? Es de tu religión, por eso me ayudarás. Claro, ¿y cómo se llama? Emily. Emily, ¿qué sucedió? ¿Funcionó? Ei, Deus, eu preciso tanto ouvir tua voz. Preciso muito de momento a sós pra te falar dos erros que eu cometi.
assim sempre onde estou.